Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un video más. Voy a explicarte a continuación cómo hago yo trading con probabilidades. Te voy a explicar desde la realidad de cómo se extraen los datos hasta calcular la probabilidad de que ocurra un evento, porque lastimosamente mucha gente cuando especula utiliza y siempre tiene en boca la palabra probabilidad, pero no necesariamente cuando alguien te dice, es que este es un trade altamente probable, o es muy probable que ahora el precio suba, o es muy probable que ahora el precio baja. Todo esto son frases que se dicen mucho, pero rara vez realmente se dicen debido a que es lo que muestra un estudio de datos y un análisis de datos. Realmente la única forma en la que yo pueda decir es esto tiene altas probabilidades de ocurrir sin que esto esté estrictamente basado en mi opinión o porque yo creo que es así, es que yo haya recolectado los datos necesarios para calcular la probabilidad de un evento. Y vamos a ver el trade del día de hoy. La probabilidad que se ha utilizado es una que siempre comparto porque es de las más útiles, de las más valiosas, y es la probabilidad de que se rompa el rango de la sesión americana anterior. ¿Ok? Vamos a ver cómo la utilicé y vamos a ver cómo se calcula esto, qué porcentaje tiene. Idealmente vas a salir de acá pues con ideas de cómo podrías empezar a enfocarte tú para hacer un trabajo similar. Entonces mira, compré aquí y me salí acá justo en el máximo de la sesión americana anterior. Porque yo sé que cuando el precio abre por dentro del rango de la sesión anterior, es decir, mira, abrimos de esta manera, esta es la sesión americana anterior, como dice el indicador que utilizo, Stats Profile, nuestro desarrollo. Cuando el precio abre aquí adentro, es decir, cuando el open de la sesión americana que estás operando el día de hoy se encuentra entre el máximo y entre el mínimo de la sesión americana anterior, es decir, tiene que estar entre estos niveles de acá para que se considere una apertura dentro de rango. Solo va a servir cuando se tenga esta apertura. Obviamente hoy se cumplió, mira, abrimos prácticamente en toda la mitad. Entonces, cuando abrimos dentro de este rango, existe una probabilidad de 73% de que el precio durante la sesión que estamos operando acá toque solo un nivel, es decir, el máximo o el mínimo. Es un escenario altamente probable. 73% de las veces toca solo uno y 10% de las veces toca ambos, lo que significa que al menos un testeo va a ocurrir aproximadamente un 85% de las veces. Hablamos de que 8 de 10 días que el mercado abre bajo estas condiciones va a tocar al menos un extremo. Tenemos un 80% de probabilidades. Entonces, este es un dato que obviamente lo conozco porque he hecho pues el respectivo estudio de datos. Ya te voy a explicar ligeramente cómo se hace. Yo tengo un curso donde explico cómo extraer datos, organizarlos y pues obtener información como esta, que es información que te ayuda a especular o a basar tus decisiones no solo en nuestras creencias, sino en algún tipo de dato que esté pues comprobado. Entonces, vamos a ver primero esto acá. Fíjate cómo desde que abrimos la sesión en este momento, mira, todos los días comparto mi operativa con mi comunidad privada. Acá abajo del indicador tengo anotadas las probabilidades y ya sé que el recorrido puede ser tanto alcista, atravesando toda esta zona y llegando a tocar el máximo durante la sesión el día de hoy, o puede ser bajista, atravesando esta zona y llegando a tocar el mínimo de la sesión americana anterior. ¿Ok? Uno de estos dos, pues lo más probable es que se toque. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago ya es, conociendo esto, primero, no significa que teniendo un escenario con 85% de probabilidades, primero no significa que voy a tener una tasa de aciertos de 85%. Yo simplemente conozco la probabilidad de que algo ocurra y limito mis decisiones especulativas en base a este porcentaje. Ok, entonces aquí abajo del indicador Stats Profile está anotada esta probabilidad.
Puedes ver, con eso nos ayudamos, ya sabemos que esto tiene acá, sí, ok. Hay más datos que se utilizan, ¿verdad? Probabilidades de overnight, probabilidades de romper value area, pero nos vamos a enfocar estrictamente en el nivel de salida hoy, que fue el máximo sesional, gracias a las probabilidades de romper el rango de la sesión, ok. Las mismas probabilidades están para el rango de overnight, para el value area y para los niveles del perfil de volumen. Nos estamos enfocando solo en este escenario. Entonces, esto ya lo conoces tú desde mucho antes, desde antes que obviamente se desarrolle el movimiento. Y pues precisamente por eso, mira, aquí están señaladas estas probabilidades que son las que tenemos que tener en cuenta. Precisamente por eso, ya en este momento de acá, es cuando abro mi operación. Balance se forma durante la sesión americana, se rompe este balance hacia arriba con volumen, con delta superior al promedio. Estos también son indicadores nuestros. Tiene aquí un umbral que me va mostrando el promedio que se está cotizando. Mira cómo en este momento esta salida de acá de rango, de esta salida de balance, se da con volumen, con delta, llega a superar estos umbrales, esas bandas que ves ahí. Eso te muestra el promedio y la desviación estándar. Significa que es un movimiento con fuertes imbalances. Así que acá yo ejecuto mi ruptura. Tengo claro que la máxima proyección de este movimiento pues puede ser acá en cumplimiento de probabilidades de romper rango sesión americana. Un trade que obviamente va a tardar, ¿no? Esto es un movimiento de, hablamos casi unos 20 puntos, más de 20 puntos. No va a darse rápido, ¿ok? Va a tardar, pero es un escenario que tiene altas probabilidades de ocurrir. Y ya con sesión, pues el trade abierto. Acá, ¿cómo gestiono? Entiendo la migración de valor, veo que se está saliendo de esta zona de balance de acá y que se está empezando a establecer ya nuevas zonas acá por encima de máximo overnight, por encima value area. Así que utilizo eso, aquí yo lo comentaba con mi comunidad, que comentaba por acá. Desde aquí, miren, nos queda el Yesterday High of Day para cumplir RTH Breakouts. Sabíamos que estaba lejos y yo sostengo la posición mientras se esté por encima del máximo de overnight con posibilidad de buscar High of Day. Y acá puedes ver que esta gestión yo la hago gracias a la teoría de subasta. O sea, estamos saliendo de esta zona de balance, estamos empezando a crear nuevos balances por acá encima. Yo con esto voy haciendo trailing, ¿ok? Y bueno, ya de ahí seguimos pues monitoreando que falta ese nivel, que falta el high of day. Y pues finalmente ahí se termina cerrando la posición cuando se cumple ese escenario de alta probabilidad. ¿Listo? Puedes ver acá tenemos otros trades de miembros del grupo buscando lo mismo. Gracias a ese escenario estamos todos buscando compras. Entonces te voy a explicar brevemente cómo se calcula este porcentaje. Obviamente, lo primero que tienes que hacer es pues entender qué datos requieres, ¿verdad? Entender qué datos necesitas para calcularlo. Entonces, por ejemplo, yo necesito de ley el máximo de la sesión americana anterior, necesito el mínimo de la sesión americana anterior, necesito el precio de apertura de la sesión americana actual, el precio máximo de la sesión actual y el precio mínimo de la sesión actual. Si yo logro recolectar y organizar estos 5 niveles, yo ya puedo calcular ese porcentaje, porque lo primero que puedo hacer es ver si es que el Open se encuentra entre estos niveles de aquí. Entonces, si es que el Open se encuentra entre el máximo y el mínimo, ya sé que tengo una apertura dentro de ese rango. Cuando se cumpla esta condición, ahora vamos a evaluar lo siguiente. Miren, esto aquí me ayuda a saber que se está abriendo dentro de rango. Ahora, una vez que se cumple esto de aquí, apertura dentro de rango, vamos a evaluar si el máximo de la sesión es mayor o es igual al máximo de la sesión anterior. Si es que yo evalúo esto pues sería una comprobación, ¿verdad? Acá lo único que podríamos ver es cuando el máximo en la sesión actual sea mayor o sea igual al máximo acá, significa que se tocó, que se rompió hacia arriba. Entonces aquí ponemos test, si no, pues sería un no test.
Y lo mismo con el mínimo. Si es que el mínimo de la sesión actual es menor o es igual al mínimo de la sesión anterior, significa que se testeó a sí mismo. Puede ser un test o puede ser un no test. Y una vez habiendo recolectado esto, una vez que yo tengo cuándo abre dentro de rango, cuándo se testea el máximo y cuándo se testea el mínimo, ya con eso yo ya puedo empezar a plantear el cálculo de la probabilidad. Entonces yo voy a ver de cada día que hay, cada día, vamos a ver, se tocó uno, se tocó ambos o no se tocó ninguno. Cada día que abre dentro de rango, vamos a ver, se tocó uno, se tocaron ambos, no se tocó ninguno. Y ya con eso, aquí está explicado así, estos son los datos que yo tengo aquí, ¿no? Pues puedes ver aquí, por ejemplo, tengo todos estos niveles, ¿verdad? Open, High, Low, Close de sesión americana y los niveles de la sesión americana anterior. Y puedes ver que aquí tengo también... aquí está, mira, Open Relative to Yesterday Range. Esta es la columna que ya me está calculando cómo se abrió, ¿verdad? Que está haciendo esa comparación que yo te veo. Si el Open se encuentra por encima del máximo de la sesión anterior, pues sería una apertura por encima de rango. Si el Open se encuentra por debajo del mínimo de la sesión anterior, pues sería una apertura por debajo de rango y caso contrario sería una apertura por dentro de rango. Entonces, cuando se cumple esto, ya acá tengo muchas columnas que me detectan testeos y aquí tengo la columna que me detecta si se ha tocado uno, ambos o ninguno. Si se tocó uno, si se tocaron ambos o si se tocaron ningunos. Y ya cuando tú tienes esto, organizas la información, pues ya llegas a estos porcentajes de acá. Cuando el mercado abre por dentro del rango de la sesión americana anterior, el 73% de las veces toca solo un nivel. Es decir, abrió por dentro del rango y tocó o bien sea el máximo o tocó el mínimo. Eso ocurre 73% de las veces. 10% de las veces toca ambos, es decir, abre dentro del rango de la sesión americana anterior, abrimos aquí y toca arriba y toca abajo, o si no, abre, toca abajo y toca arriba, pero el punto es que toca ambos el 10% de las veces, algo que ocurre pues relativamente poco, y un 16% de las veces abre dentro del rango, abre aquí y durante toda esta sesión americana no llega a tocar ni este ni este. Entonces, ¿qué nos da esto? Si sumamos el 10% de las veces que toca ambos extremos con el 73% de las veces que toca solo uno, pues nos da que aproximadamente un 85% de las veces toca al menos un nivel. Un 16% no toca nada. Por ahí hay que hacer un ajuste para que se sume 100, ¿no? Pero bueno, así se calcula esa probabilidad que utilizamos el día de hoy. Así tenemos pues algunos otros niveles. Bueno, amigos, puedes ver que este es un trabajo que toma mucho tiempo. Eso a mí me tomó muchos años llegar a entender cómo organizar, extraer datos, obtener estas ventajas, etcétera. Esto incluso cada vez se ha ido evolucionando la forma en la que yo hago las cosas. Hoy por hoy ya no lo hago ni siquiera con Power BI, ahora todo lo hago con este código que ves acá. Puedes ver aquí tengo una solución que lo que hace es que de una vez acá ya sea lo mismo que hice acá, se calcula y se hace, pero con este código, con este indicador. Esto me permite que el archivo que me muestra estos porcentajes, el archivo que me muestra estas probabilidades, ahora lo tengo alojado en un servidor web y la próxima versión, que estará disponible la próxima semana de este indicador, pues ya tendrá los porcentajes actualizados con el servidor web. Bueno, amigos, he tratado de explicar bastante el día de hoy, espero que esto te haya servido, nos vemos en una próxima ocasión. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!